Bueno, buenas tardes, mis estimados estudiantes. Con esto damos inicio entonces a nuestra clase de morfología, nuestra cuarta clase de nuestra serie de procesamiento de señales. Entonces, vamos a ver el día de hoy cómo realizar transformaciones en la forma de la imagen, donde esas transformaciones son básicamente la extracción o remoción de estructuras geométricas, por eso lo de forma, en los conjuntos sobre los que se opera mediante el uso de una forma conocida como el elemento estructurante. Este va a ser clave en nuestra clase de hoy, el cómo podemos tomar una forma dada por ese elemento estructurante y bien sea quitar, remover, bien sea, vamos a ver eh, distintas características sobre este elemento estructurante que nos van a permitir manipular la imagen como tal, dependiendo de un elemento ya conocido. Vamos a ver dos primeras operaciones morfológicas, que va a ser la dilatación y la erosión. La dilatación va a agregar píxeles a los exteriores del objeto, lo va a hacer más grande desde cierto punto de vista. Ya vamos a ver también que esto es relativo. Y la erosión va a extraer los exteriores del objeto y lo va a hacer, entre comillas, más pequeño. Igual, estas dos afirmaciones de que es más grande o más pequeño va a depender enteramente de la imagen como tal, ya que yo puedo estar viendo, por así decirlo, negativos. Entonces ya justo en ese punto pues no va a ser más pequeño, ya que lo que estoy viendo es el negativo del objeto, entonces va a ser más grande. Así que la dilatación y erosión también son operaciones morfológicas que tienen su base o están suponiendo algo, que el fondo tiene algún color oscuro y que el primer plano tiene un color claro, que suele ser lo usual, pero no necesariamente va a ser así. Vamos a ver otras dos operaciones morfológicas básicas. La apertura, que es aplicar una erosión seguida de una dilatación, o sea, en este momento primero dilatamos, lo hacemos más grande desde el punto de vista que les decía, y después lo hacemos más pequeño, o lo hacemos más pequeño y después lo hacemos más grande. Entonces aquí está, erosión, dilatación, se llama una apertura, y dilatación seguida de una erosión se llama una clausura. Entonces vamos a ver también cómo nos sirve esto para remover ciertos objetos indeseados sobre una imagen. La forma más usual de trabajar con las operaciones morfológicas es en nuestro diagrama de bloques general de lo que le hace una imagen. Primero teníamos nuestro proceso de captura. Después de la captura vamos a un proceso de remoción de ruido. Vamos a ver la siguiente clase cómo se remueve. Después de eso vamos a ir a un proceso en el cual permita extraer características. O sea, por ejemplo, si aquí tenemos un objeto de color rojo, negro, por ejemplo, nosotros queremos extraer solamente la periferia de ese objeto. Entonces, ya ustedes saben cómo umbralizar. Lo vimos como taller. Les dejé unos cuantos ejemplos de cómo umbralizar. Cómo trabajar, por ejemplo, que si ustedes quieren detectar todas las pelotas rojas en la cena, en una cena de un fútbol de robot, por ejemplo, entonces ya saben cómo umbralizar de tal manera que solamente obtengamos las pelotas rojas. Lo que vamos a hacer ahora es, esas pelotitas rojas van a venir, pero van a venir también con defectos, objetos que sean no necesariamente rojos, pero sí de color cercanos, puede que en su proceso de umbralización hayan pasado, o brillos, por ejemplo, en la pelota roja hagan que tenga defectos en la detección. Entonces, esas operaciones nos van a servir para remover todo este ruido que tenemos y mejorar la detección sobre nuestras pelotas, por ejemplo. Bueno, las aplicaciones entonces están en preprocesamiento de imágenes, en supresión de ruidos, en simplificación de formas, que ustedes tengan formas, por ejemplo, irregulares y quieren regularizarlas de alguna manera. Vamos a poder destacar la estructura de los objetos, por ejemplo, y para lo que es muy útil para extraer el esqueleto. Hay una operación morfológica
que nos permite efectivamente hacer esto, extraer esqueletos sobre la imagen. Nos permite hacer detección de objetos. En el caso de que el objeto tenga alguna forma como tal, va a ser lo único que sobreviva a un proceso de erosión o un proceso de dilatación, por ejemplo, o eh, otras operaciones. Por ejemplo, una apertura o una clausura nos sirve también para hacer extracción, siempre y cuando esté bien hecha y el objeto esté definido y sin rotaciones. Se pueden encontrar otras aplicaciones, tales como la segmentación, la restauración, la detección de bordes. Vamos a ver una operación súper útil que se llama el gradiente morfológico, que nos permite efectivamente eso, tomar nuestra imagen y detectar los bordes. Aumento de contraste también es bastante útil para, si ustedes definen qué es el contraste sobre la imagen, poder aumentarlo, y si ese contraste tiene que ver con la morfología de la imagen, pues también lo podemos hacer. Análisis de texturas, compresión, etcétera. Entonces, vamos a ver que estos operadores morfológicos son útiles siempre y cuando tengamos claro el concepto de la forma que queremos extraer o que queremos aumentar. Entonces, empecemos. Primero, la erosión. La erosión se define formalmente como la transformación que es el resultado de comprobar si el elemento estructurante Y está totalmente incluido en el conjunto X, donde X va a ser la imagen y Y va a ser nuestro elemento estructurante. Entonces ya vamos a ver que el elemento estructurante tenemos que sacarle un centro. Ya lo vamos a ver ahora, que usualmente se conoce como el ancla o anchor. Hay algunos libros que lo llaman también el kernel, y es básicamente en donde definimos el centro de ese elemento estructurante, donde esa selección también es arbitraria. Entonces dice acá, cuando esto no ocurre, o sea, comprobar si el elemento estructurante Y está incluido dentro de X, el resultado de la erosión es el conjunto vacío. Cuando esto ocurre, es el elemento del ancla del conjunto X. Ya lo vamos a ver con un ejemplo para que se vea mucho más evidente. Entonces, otra vez la definición formal dice: la erosión de un conjunto X por un elemento estructurante Y se define como el conjunto de puntos o elementos X, nótese que esta X está mayúscula ya que son internos, pertenecientes a este conjunto grande X, de forma que cuando el elemento estructurante Y se traslada a ese punto, el elemento queda incluido en X. La notación formal sería esta. Noten ustedes que parece mucho a una OR. Dice la erosión utilizando el kernel Y de la imagen X o el conjunto X. Entonces es igual a X tal que Y, y aquí está la operación. Entonces, pues diría yo que se entiende muchísimo más con un gráfico. Entonces, por eso los voy a mostrar acá. Tenemos nuestro conjunto X, todo este de acá. Tenemos, aquí está nuestro elemento estructurante y nuestra ancla, que sería esta pequeña del centro. Entonces, vamos a tomar este elemento estructurante y vamos a empezar a recorrerlo por toda la imagen. Entonces, por ejemplo, cuando este elemento estructurante está acá, pues el resultado es el conjunto vacío, ya que nada de este elemento se encuentra sobre la imagen. Cuando se encuentra acá, entonces el resultado en este punto va a ser el punto mismo. Cuando se encuentra, por ejemplo, en la periferia, por fuera, entonces vean ustedes que no está nada del elemento, por lo tanto, acá en el ancla, en este punto va a corresponder a vacío, o a 0 en este caso, si le vamos a asignar un valor. ¿Por qué? Porque no está totalmente incluido. Si nos vemos, por ejemplo, acá, entonces en este punto sí está incluido. Entonces, si lo vemos así, por eso es que aquí sí está. Aquí está este punto y está excluido y hace parte ahora de la nueva periferia. Entonces, ya verán ustedes que es una operación algo costosa computacionalmente, porque yo tengo que recorrer este elemento estructurante por absolutamente toda la imagen, y
conforme yo vaya recorriendo, voy reemplazando una imagen nueva, el valor de la imagen X en la imagen nueva, siempre y cuando el elemento estructurante se encuentre totalmente incluido. Repito, por ejemplo acá está totalmente incluido, entonces este punto corresponde a este y así sucesivamente. Por ejemplo acá se elimina, ya que para este punto no va a estar totalmente incluido. Entonces estamos acá, como no está totalmente incluido, pues reemplazo por un vacío, en este caso, o lo que ello equivalga. Aquí lo estamos tomando como, por ejemplo, que esto valga 1 y esto aquí valga 0. Entonces yo estoy buscando este elemento estructurante en esta imagen de acá. Si no lo encuentro, reemplazo con unos. Si lo encuentro, reemplazo con ceros. Por ejemplo. Bueno, la erosión, primero miremos, esta de aquí era con valores binarios, donde 1 está por fuera de la imagen y 0 por dentro. Y yo quería buscar un elemento estructurante que tuviera esta forma. Pero vamos a ver cómo se define entonces la erosión para eh, imágenes en escala de grises, no necesariamente que sean imágenes donde haya ceros, unos o ceros y distintos de ceros, sino imágenes en escala de grises. Vamos a ver que es mucho más fácil definirlo a partir de su función de una dimensión. Entonces aquí podemos observar el efecto de esta intersección de traslaciones definidas por el elemento estructurante Y. El elemento estructurante Y es este. En una dimensión es simplemente, vamos a tomar 1, 2 y 3 espacios y vamos a tomar esos 3 espacios y los empezamos a rotar sobre toda esta imagen. Entonces nos dice, el resultado es el mínimo valor de todos los presentes bajo la definición del elemento estructurante. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, acá, si nos encontramos en este punto, digamos que el ancla se encuentra acá en el centro, o sea, el ancla se encuentra acá en el centro, sería este. Entonces, para este valor, donde que estamos ubicados acá, aquí se encuentra el ancla, entonces sería el mínimo entre este que es, digamos, 0, entre este que es un valor medio y otro valor medio. Entonces, para este punto es 0, por eso bajó, notan ustedes el resultado de acá. Después corremos. Entonces ya ahorita son esos 3 elementos. Entonces el menor de estos 3 elementos para el siguiente valor del ancla, pues sería este valor intermedio. O sea, nos dio valor intermedio. Después corremos otra vez. Serían estos 3. Entonces el menor para este punto donde se encuentra el ancla ahora, el menor entre este y este es este. Entonces bajamos y nos encontramos acá. Y así sucesivamente. Vamos recorriendo este elemento estructurante con el ancla en la mitad en nuestra, pues puede ser imagen o en este caso pues una función de una dimensión y realizamos la operación de erosión. Nótese ustedes cómo disminuimos los valores ya que estamos trabajando con el mínimo, ¿no? Entonces, si lo queremos ver en una imagen, pues nuestra imagen resultante va a ser más oscura que lo que era nuestra imagen original. Entonces, aquí estamos. Seguimos, dice erosión de una imagen en escala de grises. Entonces, el resultado de la erosión en señales bidimensionales en escala de grises es una señal de menor valor, claro, porque estamos tomando el menor en la escala, es decir, una imagen más oscura. Aquí dice que el elemento estructurante es un elemento de 3×3 con un ancla en el centro, o sea, es este. Ahí está. Donde, pues, aquí habría solamente uno, ¿no? O sea, yo estoy teniendo en cuenta todos los elementos de ese elemento de 3×3 y el ancla se encuentra en la mitad, o sea, el ancla sería esta. Bien, entonces, por ejemplo, tomamos esta ventana, el menor en esta ventana es 1, por lo tanto, en esta ventana equivalente hay un unito acá. Miran ustedes, pero bueno, y si me encuentro por fuera, pues igual, solamente que no aplicaría para todos los valores ya que estoy por fuera. O sea, aquí habrá un 1, 1 y 1 aquí afuera, 1, 1, 1 y solamente tendría esos 4 valores. El menor entre esos 4 valores es 34, entonces por eso hay un 34 acá. Cuando me corra, entonces hay un 56, un 34, 78, sigue siendo 34, entonces el menor sigue siendo este y así sucesivamente. Por ejemplo, para este, cuando el ancla se encuentra acá, en toda la mitad, borremos.
cuando el ancla se encuentra acá en toda la mitad, entonces me encuentro aquí, el menor es este, entonces reemplazo este valor por el menor. Y así sucesivamente, yo creo que ya entendieron. Noten ustedes que esta imagen pues obviamente va a ser en valor, o si la vemos va a ser más oscura, porque tengo valores menores a 2.55, cada vez más pequeños que los de la imagen original. Obviamente aquí estamos exagerando un poco, pero pues en la práctica sí se va a ver más oscura la imagen. Entonces así es como se aplica la erosión en elementos en escala de grises. Entonces tenemos la imagen original, que sería esta. Estamos trabajando con un elemento estructurante un poco más grande para que se note, de 5×5. Vamos acá, y el ancla se encuentra en 2,2, 1,2, 0,1,2, se encontraría en este punto. Entonces, si tomamos esta ancla, bueno, no me quedó a escala la figura mía, pero sí se ven ustedes que es simétrica. Tengo dos para arriba, dos izquierda, dos derecha, y el elemento estructurante es totalmente rectangular, ¿no? O bueno, cuadrado en este punto, o sea, todos los tengo en cuenta. Yo podría definir un elemento estructurante donde, por ejemplo, no tenga en cuenta las esquinas o solamente tenga en cuenta un más, por ejemplo, que sea así de este estilo, nuestro elemento estructurante, donde no tenga en cuenta los bordes. Vamos a cambiar un poquito las propiedades del elemento estructurante a ver cómo se ven, pero lo vamos a hacer en código, que es un poco más rápido. Entonces, se llama erosión porque noten, por ejemplo, esta zona de acá. Voy a intentar cambiar el color del pincel, hagámoslo rojo. Borremos, entonces noten, por ejemplo, esta zona de acá, cómo la eliminó. Por ejemplo, esta estructura la eliminó por completo. Este círculo ya es más pequeño. Esto de aquí también lo erosionó, quiere decir que lo eliminó. Este círculo también es de menor diámetro que este, lo mismo con este. Nótese cómo esa estructura también es un poco más oscura que la de la izquierda. La periferia de este la eliminó también, vean acá. El X lo eliminó y esa estructura también la eliminó casi por completo. Entonces, efectivamente la erosión está haciendo lo que nosotros esperamos. Pero ahora viene, note cómo en esta imagen que era de fondo negro, o el fondo es negro y el primer plano es blanco, actuó tal cual como nosotros esperábamos o como decía la definición. Pero si trabajamos en esta, entonces aquí el fondo de la imagen es blanco, pues aquí hay una imagen. Obviamente como el fondo de la presentación también es blanco, pues no se nota mucho, pero partimos de esta imagen y llegamos a esta. Vean ustedes cómo se creó un efecto contrario, o sea, esto lo, entre comillas, rellenó aquí en las esquinas. Nuestro círculo, ahora este círculo es más grande. Este círculo como que le hubiéramos dado más porque el fondo era blanco y el primer plano negro. Lo mismo aquí, rellenamos estas figuras. La X es más gruesa también. Miren cómo esta periferia que había aquí en los bordes, pero están viendo el video en la calidad, aquí la rellenamos. Miren cómo estas figuras de acá las rellenamos también. Así que este círculo es más grande. Esta imagen ahora es más clara. Noten ustedes, espero lo alcancen a notar del video. Sobre todo aquí se alcanza a notar un poquito más en estas zonas. Bueno, entonces, dependiendo de cómo definamos nosotros nuestro primer plano y fondo y cómo sea nuestro elemento estructurante, pues puede que actúe como el inverso, o sea, como lo que vamos a ver ahora, como una dilatación. Y pues nada más por el solo hecho de que cambiamos nuestra definición de qué era fondo y qué era primer plano, ¿no? Nuestra definición formal es que nuestro fondo es oscuro y nuestro primer plano es blanco, pero si es al revés, entonces van a ser opuestas con respecto a la operación morfológica que vamos a ver a continuación. Esta sería con lena. Entonces nosotros tomamos una imagen en 3 canales, dividimos los 3 canales y le aplicamos a cada canal por aparte la erosión, y efectivamente se ve de esta manera. El elemento estructurante sigue siendo el mismo, la misma ancla de 5×5. Nótense cómo estamos imprimiendo estos cuadraditos, por ejemplo acá, a la imagen.
Ahí se nota la nariz, por ejemplo, o miren, por ejemplo, aquí como acrecentamos un pequeño efectico que había acá justo, no sé si lo alcancen a notar, en toda la mitad de la imagen. Esta estructura negra, ahora la acrecentamos en la forma efectivamente del ancla. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver estas estructuras también, cómo las acrecentamos en la forma del ancla. Y bueno, entonces por acá, la selección del elemento estructurante es bastante útil ya que nos permite cambiar qué formas queremos conservar y qué formas no queremos conservar en nuestra imagen. Entonces, por ejemplo, acá, si ponemos el elemento estructurante en este punto, pues se conserva, pero si está por fuera, entonces si lo ponemos aquí, si se encuentra por fuera, entonces aquí ya vean ustedes que no aparece. Entonces estamos eliminando, porque estamos haciendo una erosión, el fondo y el primer plano, estamos eliminando eh, esa estructura de nuestra imagen. Por ejemplo, los más. Entonces, si encontramos un más, se aparece, pero si no, entonces ya no. Entonces, vean ustedes cómo la selección del elemento estructurante es vital para poder eliminar, utilizando una erosión, estructuras indeseadas. Por ejemplo, acá. Entonces, nosotros tenemos, si trabajamos este kernel con el origen acá, y lo pasamos sobre toda esta imagen, esta estructura la vamos a eliminar, pues porque aquí no vamos a encontrar este mismo elemento en nuestra imagen, por lo tanto, esta es una muy buena manera de detectar o de eliminar, por ejemplo, defectos de rayas verticales sobre la imagen. Si ustedes tienen una imagen en la cual eso suceda, por ejemplo, yo trabajé en algún momento con acumulaciones espaciotemporales, que no es nada más que tomar de video. Entonces aquí tenemos un cuadro de video, tomamos una línea como si fuera un photo finish, tomamos una línea en una zona del video, eso de ahí tiende a generar defectos de líneas sobre la imagen. Imagínense un photo finish o busquen en ese momento qué es un photo finish y lo que utilizan para detectar quién pasó primero. Y noten ustedes que si alguien se queda sobre el cuadro, pues genera ese tipo de efectos. Si alguien se queda sobre la línea, pues genera líneas acumuladas en el tiempo que se ven así. Entonces una erosión es muy útil con elementos estructurantes horizontales para eliminar líneas verticales y lo mismo al revés, una erosión con elementos verticales es útil para eliminar líneas horizontales. Entonces eso es uno de los casos en los cuales la erosión se vuelve supremamente útil para eliminar estructuras indeseadas en la imagen, en este caso líneas verticales. Bueno, seguimos con la dilatación. Entonces aquí vemos la definición de dilatación, exactamente la misma sintaxis. Esta aquí es útil para que ustedes vean que hay otras operaciones morfológicas que se definen a partir solamente de erosión y dilatación. Entonces las van a encontrar notadas de esta manera. Dice es la operación dual de la erosión, o el complemento, por así decirlo. El resultado de la dilatación es el conjunto de puntos origen del elemento estructurante Y tales que el elemento estructurante contiene algún elemento del conjunto X, cuando el elemento se desplaza por el espacio que contiene a ambos conjuntos. Entonces, miremos, tenemos el elemento estructurante Y, vamos a tomar este elemento, como aquí no lo encuentro, pues aquí no está, pero como aquí encuentro por lo menos parte de, entonces me dice con forma de disco circular, esto va a aumentar la definición del objeto X. ¿Por qué? Porque por lo menos como encuentro parte de eh, el objeto Y en el objeto X, pues aquí lo voy a poner. Por ejemplo, si me encuentro un poquito más afuera, aquí donde una pequeña parte se encuentra, entonces aquí lo voy a encontrar y lo voy a marcar como, por lo menos como un pedacito, lo encontraba en X, entonces voy a marcar el kernel con el valor que le corresponde al centro de Y, en este caso. Entonces sería este. Por ejemplo, acá. Por ejemplo, cuando estoy en el centro, pues definitivamente lo encuentro. Esto me genera este tipo de efectos que a veces son bastante deseados. Si después yo acá aplico una erosión, pues ya vamos a ver que ese elemento nos une elementos que se encuentren en nuestra imagen X cercanos por el elemento estructurante Y. Entonces, continuemos. La dilatación en una dimensión, tomamos nuestro
kernel, igual que es Y. Nuestro centro del kernel estaría otra vez en el centro. Vamos desplazando este kernel, por ejemplo acá, 1, 2 y 3. Entonces en este punto tomaría el mayor. Entonces si me encuentro aquí, bueno, uno más a la izquierda, entonces si me encuentro uno más a la izquierda, mayor sería este. Entonces noten ustedes cómo subimos. Si me encuentro uno a la derecha, entonces acá el mayor sería este. Entonces vean ustedes cómo aquí subió también. Noten ustedes que la operación es la misma que en el caso anterior, solo que ahora me está rellenando, me está generando una imagen más clara que en el anterior. Por ejemplo, si me encontraba acá, entre estos tres, este valor central ya sería el máximo, o sea, aquí estaría subiendo, que fue lo que pasó aquí en este punto. Y así sucesivamente cuando yo lo vaya trasladando, cuando yo vaya trasladando la ventana. Pues aquí ya no sucedió nada, por ejemplo en este punto, pues porque aquí los tres valen lo mismo, por eso este vale lo mismo. Aquí ya esta sube un poquito más, por eso este valor está acá arriba, porque entre 1, 2 y 3 el mayor era este, o sea, este valor central se vuelve este, por eso sucedió esto, y así sucesivamente. Entonces, noten ustedes que esta imagen va a ser, por definición, un poco más clara que la imagen base, y estamos cerrando también esos claros, por así decirlo. Miren esto, estamos uniendo esas estructuras que potencialmente eran claras y volviéndolas aún más claras con la forma del elemento estructurante Y. Entonces en 2D, ya ven ustedes cómo se define. Aquí está. Entonces, bueno, me vuelvo un poquito. El valor de dilatación es el máximo valor de la imagen con la ventana de vecindad definida por el elemento estructurante cuando su origen se sitúa en XY. Esto, en términos prácticos, se define así. Entonces ustedes tienen una ventana. Ahora el valor sería equivalente al máximo. Entonces, en este caso, el máximo sobre esta ventana es 200, por lo tanto, el centro de mi kernel pues va a ser 200. Si me desplazo ahora uno para allá, entonces corrámoslo otra vez, si me desplazo ahora uno para allá, entonces el máximo sobre esta ventana pues sería este 201, por lo tanto el kernel toma 201. Aquí suponemos una ventana de 3×3 con el kernel en el centro donde estoy teniendo así. Estoy teniendo en cuenta todos los elementos. Pues si no tengo en cuenta algún elemento, me tocaría marcarlo. Por ejemplo, si aquí es 0, aquí es 0, aquí es 0 y aquí es 0, pues tomaría solamente el máximo en esta vecindad de 4 elementos, no en la vecindad de 8 elementos que tiene en cuenta todos, ¿no? Bueno, continuemos entonces cómo se ven las imágenes de la dilatación con un fondo negro. Nótese aquí que el fondo es negro y el primer plano es de color blanco. Entonces, el círculo de la derecha ahora va a ser más grande, caso contrario el efecto de la erosión, lo mismo esto va a ser más grande, más grande. Noten cómo la X la acrecentamos, noten cómo ahora estos puntos de acá los unimos, lo mismo acá, esta estructura la unimos totalmente, esta definitivamente la unimos, ¿vean? Pero es más grande, ¿no? Es más grande en área esta, la de la derecha, que la de la izquierda, definitivamente. Aquí también la unimos, antes se encontraba desconexa. Bueno, si avanzamos ahora un poco más, aquí ocurre el efecto contrario. Por ejemplo, acá lo eliminamos solo porque el fondo era blanco y el primer plano era negro. Entonces ocurre como si hubiéramos hecho una dilatación porque nuestro elemento estructurante lo estábamos definiendo sobre blancos, fondos negros, primeros planos blancos. Si hubiéramos definido al revés, pues hubiera ocurrido lo contrario, ¿no? Entonces, nótese cómo dependiendo de nuestra definición del elemento estructurante, que en este caso lo habíamos definido, les recuerdo, de 5×5, perdón, es un poco más grande, 2, 3 y 4, lo mismo acá, 1, 2, 3 y 4, aquí está, y el ancla acá y todo en 1. ¿Sí? Por eso es que está sucediendo esto. Si hubiéramos definido algunos todo en ceros, por ejemplo, pues hubiera ocurrido una dilatación, solo que para fondo blanco y primer plano negro, si lo hubiéramos definido todo en negros, por ejemplo. Bueno, nótese aquí cómo casi que eliminamos totalmente esta estructura, la X la eliminamos totalmente, pero es por nuestra definición de primer plano, que eran unos, y nuestro fondo en negros. Bueno, entonces continuemos. La dilatación para imágenes a color.
Entonces vean ustedes cómo superficies, aquí está por ejemplo esta, la acrecentamos, defecticos sobre la imagen claros, los acrecentamos un montón, vean, aquí por ejemplo esta zona, acá, cómo la aumentamos, las zonas claras las acrecentamos, las zonas oscuras, por ejemplo la línea que se encontraba aquí en esta zona, miren ahora, voy a quitarlo, esta zona oscura ahora es mucho más pequeña, ¿sí? Pero los defectos claros los acrecentamos, entonces unas por otras. Justo lo contrario que pasaba, por ejemplo, con esta zona de acá que tenía un pequeño efecto oscuro, ahora ya no existe, ya no está. Acuérdense ustedes, devuélvanse unas cuantas diapositivas. Entonces, bueno, continuemos. La selección del elemento estructurante también es clave, ya que es lo que vamos a dilatar. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el elemento estructurante en esta zona y vemos cómo lo aumentamos, ¿no? En este punto. Entonces, nuestra dilatación ya van a ser todos los elementos acá. Por ejemplo, acá, si tenemos un más, pues vamos a crecer ese más. Si nos lo encontramos ese más acá, entonces vamos a tomar elemento estructurante. Por ejemplo, si lo corremos uno más a la izquierda, si lo ponemos acá, entonces vamos a encontrar elemento estructurante por lo menos uno. Entonces vamos a acrecentar las formas que tenga nuestro objeto, nuestro, eh, nuestro elemento estructurante que nosotros queremos acrecentar. Lo mismo con el ancla, también es bastante importante. Cómo definimos nuestro elemento estructurante y cómo definimos la posición del ancla van a ser claves para generar estructuras pues, más grandes con la forma que nosotros queramos trabajar. Entonces, cuando nosotros aplicamos dos de esas operaciones seguidas, por ejemplo la apertura es primero una erosión, la hago más pequeña, seguida una dilatación, la hago más grande. Entonces noten ustedes cómo este objeto X con este kernel, con con este elemento estructurante, este objeto X no cambió de forma en el objeto grande, pero el objeto pequeño lo eliminamos. Eso es porque aplicamos primero la erosión, eliminamos todos los objetos, pero hicimos esta más pequeña y después aplicamos una dilatación, o sea, esta que era más pequeña la hicimos más grande y esta que ya no existía, pues ya no existe. Entonces, por eso se llama una apertura. Separamos los elementos y eliminamos los más pequeños. Muy útil a la hora de eliminar ruido. Si, por ejemplo, para nosotros esto era ruido, entonces ya lo hemos eliminado totalmente. Sobre un elemento de una dimensión, pues volvemos a hacer lo mismo. Noten ustedes, primero aplicamos la erosión, después aplicamos la, la dilatación, entonces generamos la apertura sobre los elementos y vean ustedes el resultado. Entonces, si avanzamos, se va a ver un poquito más en 3D, vean cómo, por ejemplo, eliminamos este objeto de acá. Vean cómo los círculos en este momento ya son del mismo tamaño. Miren cómo abrimos estas estructuras, por ejemplo acá, cómo eliminamos formas indeseadas, por ejemplo esta X, si esta X era indeseada para nosotros, la eliminamos casi por completo, lo mismo acá. Podríamos aplicar otra etapa también para terminar de eliminar por completo. Miren aquí, por ejemplo, esta figura, la única parte que sobrevivió fue esta zona central, que está acá. De resto, esta parte la eliminamos también totalmente. Y esta, entonces, nosotros obtenemos una imagen casi similar, del mismo tamaño, de la misma área, pero eliminando este efecto de halo del borde, ¿no? Casi que lo eliminamos por completo en nuestra imagen de estilo. Entonces, así como hay una operación de apertura, también una operación de cierre. Entonces el cierre nos va a permitir, aquí está como su nombre lo indica unir esos elementos que tengan en común su elemento estructurante. Entonces, como primero dilatamos y después erosionamos, primero unimos los elementos y después eliminamos todos los caminos que no tengan mucho que ver con el elemento. Entonces volvimos otra vez a una sección que puede tener entre comillas la misma área, pero añadiendo segmentos
que antes no se encontraban conexos, ¿no? Entonces miramos en una dimensión, primero aplicamos, ahí está la dilatación, después aplicamos la erosión. Entonces vean que en área esta se va a parecer a esta, solo que esas estructuras las cerramos. Por eso el nombre, cierro una dimensión. Sobre esta imagen, entonces aquí tenemos el elemento estructurante de 5×5, ancla en 2,2. Entonces, primero a tener en cuenta, al igual que en el caso anterior, el área de estos círculos es la misma, no nos cambió de forma los círculos, pero sí aplicamos, por ejemplo acá, nuestro cierre, ¿no? Nuestro cierre de la imagen. Nosotros queríamos que esto de aquí era para nosotros ruido, entonces lo unimos. Esto de aquí, por ejemplo, esta zona la cerramos totalmente. Miren acá. Por ejemplo, conservamos estos elementos. Lo hicimos un poquito más, de un poco de mayor área. De pronto, noten ustedes, por ejemplo, las puntas de las X, cómo las acrecentamos un poco más. De resto, todo se conserva más o menos parecido. Estos van a ser del mismo tamaño. Esto también va a ser más o menos similar. Porque un degradé no debe haber cambiado nada. Pero sí aplicamos el cierre, ¿no? Mientras que esta estaba desconexa de esta, aquí ya se encuentra totalmente conectado, es en parte de una misma figura. Bueno, no son las únicas operaciones morfológicas que hay. A partir de las anteriores 4 se pueden definir un pocotón más. Ustedes van a encontrar muchísimas de estas en la literatura. Voy a mostrarles unas cuantas. Antes de mostrarles una presentación, donde aquí está la definición de unas cuantas como tal, dependiendo del elemento estructurante, pues yo puedo, por ejemplo, si yo tengo un objeto y quiero eliminar cierta forma del objeto, pues si selecciono un buen elemento estructurante y hago, por ejemplo, el prune, también aquí está el prune, cómo se define. Entonces ustedes a partir de esta operación definen a partir de erosiones y dilataciones cómo hacer esto y pueden, noten ustedes, eliminar los elementos indeseados dependiendo de dónde está el origen y el elemento estructurante, ¿no? Entonces voy a mostrarles algunas, vamos por aquí, algunas operaciones. Aquí. Esta. En nuestro código de ejemplo de morfología, voy a darle correr. Vamos aquí. Y bueno, entonces aquí tenemos un montón de operaciones. En este caso lo hice sobre la imagen de Lena. Les dejé varias para trabajar. Vamos a ver ahora en nuestra parte de experimentación de clase cómo podemos utilizar esta imagen. Entonces aquí está la original de Lena, sería esta. La erosión, la dilatación, la que acrecenta oscuros, la que acrecenta claros. Por ejemplo, otro que les quería mostrar, que en mi opinión es de los mejores detectores de gradiente, dependiendo de la situación obviamente, pero es de los mejores detectores de gradiente, en este caso de bordes, que es el gradiente morfológico, que es esta menos esta menos esta. Entonces aquí obviamente si restamos esta imagen de esta imagen, pues nos da esta que tenemos acá, donde se nos muestran solamente los bordes, ¿no? Es un operador de gradiente, en mi opinión, suave, y que permite detectar qué gradientes quieren conservar ustedes sobre la imagen. Si quieren conservar los gradientes horizontales, verticales, no más, los gradientes que tengan alguna forma en especial. En este caso yo estoy sumando los gradientes en 2 dimensiones, porque nuestro operador morfológico, pues era, aquí lo tenemos. Aquí vamos a definir el kernel. Entonces el kernel era un shape, que era una cross, y de tamaño 3×3. Entonces es una cruz. O sea, si lo definimos como matriz sería 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Y el centro se tomó por defecto. En este caso el centro por defecto es la mitad geométrica del gradiente. Bueno, entonces no siendo más terminamos con nuestra primera parte de la presentación. Nos vemos ahora.